Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No sé. A ver, estoy algo que no. Bueno, bueno, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora comenzamos a compartir el pizarrón de papel. Ahí estamos. Y a ver ahora. Bueno, a ver si podemos. Bueno, ven ahí mis manos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos los aquí presentes. Estamos a admitir, estamos. Bienvenido Agustín, Gianfranco, Julián, Luisina, María, Martín, Tatiana, Tobías, Tomás, Florencia y Luciana. ¿Eh? Y Florencia también, bienvenidos todos. Vamos a. eh, Vamos a pasarle la posta eh, a Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Está bien? Sí, ¿cómo estás, Y Diego? ¿Todo bien? comparto mi hoja de papel. A ver ahí, ¿se ve? Sí, se ve de nuevo. Y, y le paso el anfitrión a Martín. A ver si puedo. Martín, ¿dónde estás? Acá, Martín Camiñán. Ahí está. ¿Listo? ¿Está? Entonces, vuelvo al pizarrón de papel. Acá tenemos entonces. Ahí. Listo. Ahora se ve más con precisión. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido es claro o Sí, profe. hay algún tipo de soplido o de interferencia que dificulte la llegada del sonido? Para nada. No. Ok, ok, buenísimo. Entonces se escucha claro. Muy bien. Vamos entonces a ver ahí, coloco la hoja bien en precisión. El tema de hoy es el tema flujo. Y coloco la grabación. ¿Quién estaba? A ver, ¿estamos grabando? Correcto, estamos grabando, ¿no? Martín, ¿lo ves? Sí, sí, está grabando. Bien, flujo. Vamos a
vamos a inspirarnos en este tema, el tema del flujo, ¿sí? Como su nombre lo indica, hay algo que está fluyendo, y con fluir lo que queremos decir es que hay una zona geométrica que es atravesada por algo. ¿Sí? A ver, ¿cómo hago para sacar esta pantalla? ¿Puedo sacar esta pantalla? Ahí está. Entonces, ¿se entiende la idea? Por ejemplo, ¿cuándo hablamos de flujo? Hablamos cuando hay autos que circulan por una zona de la autopista. Entonces hablamos que el flujo del tránsito es un flujo de autos. Cuando entra gente a una habitación, fluye gente entrando y saliendo por la puerta. Entonces, lo primero al hablar de flujo es, hay algo que fluye a través de una zona geométrica. En matemática B, en esta rama de la matemática, nos interesa hablar de flujo pensando en que hay un campo que fluye a través de una superficie. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, viene de un señor que se llamó Faraday, ¿sí? O de la época de Faraday. Yo no tengo la precisión si fue él o no. Al señor Faraday se le ocurre que hay algo que explica hay una manera geométrica de explicar los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, el magnetismo tiene que ver con un campo, algo llamado campo, y ese campo se puede ver con limaduras de hierro. Entonces, esto es fácil de conseguir. Las limaduras de hierro se consiguen en una herrería y las pongo sobre un papel, y cuando acerco un imán, esas limaduras se orientan. Y se orientan siguiendo ciertas líneas. Entonces, esa idea del señor Faraday hace 200 años es lo que permite que nosotros a los campos que las habíamos representado mediante conjuntos de vectores en el plano o en el espacio, también los podamos representar como conjuntos de líneas en el campo, en el dominio que estamos hablando. Faraday llamó a estas líneas de campo o líneas de fuerza, ¿sí? Él estaba pensando en la electricidad y el magnetismo. Nosotros no estamos pensando solo en eso. Entonces, ¿qué característica tienen estas líneas que representan el campo? Son líneas de tal manera que el vector campo es tangente a esas líneas. Por ejemplo, la metáfora o el ejemplo más directo de una representación de tipo campo y líneas es cuando yo quiero representar el flujo de agua. Vamos a mirar un poquito el tema del flujo y vamos a plantearlo primero en la manera más simple posible. La manera más simple posible matemáticamente en la cual fluye el agua es a través de un caño. Y un caño ideal de tal manera que dentro del caño, todo punto, dentro del caño el agua fluye a V metros por segundo de una punta a otra punta del caño. Entonces, hablamos aquí de que hay un campo de velocidades uniforme, es decir, es constante. En todo punto del espacio R3, a todo punto del fluido, yo le puedo asignar
el mismo vector. Todos los puntos, todas las pequeñas porciones de fluido se mueven de izquierda a derecha en la misma dirección y con la misma velocidad. Es un campo matemáticamente uniforme. Es el equivalente de una función constante de matemática A. Muy bien, entonces, ahora vamos a identificar a esta región que estoy rayando acá con la superficie S. Es el nombre que le pongo a la superficie. Y que tiene un área. Área en metros cuadrados es el área de la superficie S. En metros cuadrados. Ahora, lo primero que vamos a notar es que si yo en un momento dado, cuando el reloj marca o el cronómetro marca un momento dado, voy, miro, saco una foto, hago un experimento y a esta partícula de fluido, como es parte de este cilindro de fluido, sale para allá a b metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que si esto se mantuvo en el tiempo, v segundos, un segundo antes, ¿qué quiere decir? Que esta partícula estaba acá, donde la longitud de este cilindro es b metros. Repito, dibujo acá un cilindro de base o de área lateral a metros cuadrados. ¿Está? Y de longitud b metros. Si la velocidad es b metros por segundo, quiere decir que la partícula que en un momento está acá, un segundo después hizo los b metros. Y está acá. ¿Me siguen con esto? La partícula que estaba acá recorre en un segundo b metros porque su velocidad es b metros por segundo. ¿Me siguen o no? Profe, ¿podría acomodar un poco la ¿Ahora? hoja? Un poquito más. A ver, ahí. Ahí. Ah, ahora sí. Bueno, ¿se entiende esto? Que la partícula que está acá, en esta base del cilindro, en un segundo recorre b metros. O sea, pongamos un ejemplo. Si la velocidad es de 4 metros por segundo, entonces la partícula que está 4 metros antes de la boca, en un segundo salió por la boca. ¿Está bien? ¿O no? ¿Se entiende esto? ¿Quieren hablar por chat, hacer algo? ¿O no? ¿O se entiende clarísimo todo esto? Si no se entiende, digan no se entiende y lo repito, por favor. Coméntenme cómo lo ven. No comentan Yo por chat. entendí. No ¿Se sé los entendió demás, esto? pero yo entendí. A Yo ver. sí. ¿Se entendió, María? Lo digo Sí. una vez más. Este es un cilindro que es pura agua y está dentro de un caño. Todo este cilindro está dentro de una manguera. La manguera es recta. ¿Sí? Y todo es agua, agua, agua. Está saliendo agua por el caño. ¿A qué velocidad? A b metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace b metros, recorre el agua b metros cada segundo. O sea que si esta longitud es de b metros, en un segundo lo que estaba acá se fue hasta acá. Por lo tanto, en un segundo sale, todo esto que está dibujado sale por la boca del caño. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto volumen es? Es el volumen de un cilindro de área A por altura B. Entonces, A por B es el volumen de fluido que sale en un segundo. A por B. La cantidad de metros cúbicos de agua que salieron en un segundo. Veamos,
A está en metros cuadrados. B está en metros. O sea que son metros cúbicos. Si yo tengo que sale en B esta cantidad, A por B, metros cúbicos, en un segundo, quiere decir que el caudal, es decir, la cantidad de metros cúbicos de agua que salieron por la boca S, rayada aquí, del caño en un segundo, es porque justamente eso se llama caudal. ¿Cuántos metros cúbicos salen de agua por segundo? Este caudal no es ni más ni menos que A por B. A ver, lo voy a explicar. Q igual A por B. Esto lo saben todos los ingenieros hidráulicos. Caudal es sección A en metros cuadrados multiplicado por velocidad a la cual fluye el fluido. ¿Sí? Entonces, primera idea, a esto lo llamamos matemáticamente el flujo de agua. En hidráulica lo llaman caudal, metros cúbicos por segundo. Nosotros lo llamaremos matemáticamente flujo de agua, en metros cúbicos por segundo o en la unidad que sea, porque vamos a ampliar esta idea. No solamente nos vamos a preocupar si fluye agua. Puede ser que fluya otro campo que no sea un fluir de velocidades. Pero sigamos ahora con el agua. ¿Qué pasaría si en la boca del caño mi agua yo le permito, acá tengo la superficie, en un punto dado, yo le permito que el agua vaya para donde se le ocurra? Entonces, bueno, miro este vector velocidad del agua y no va en la dirección normal, como iba este vector de acá. Este vector de acá iba normal, no me preocupaba, todo el agua era salir, pero este vector tiene una componente que es la componente, a ver si tengo para dibujar, voy a buscar una lapicera. Este vector tiene una componente que es esta que está aquí, y tiene otra componente que es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a llamar B normal. Y a esta la vamos a llamar B, como se llama, paralela a la superficie. Esta es perpendicular a la superficie, esta es paralela. Y vemos que acá hay un ángulo θ. Y esta componente lo único que hace es arrastrar la partícula de fluido paralela a la superficie. No provoca ni que entre ni que salga fluido por la boca del caño. Por lo tanto, esta no me interesa. No provoca fluir. La que provoca fluir es esta, B normal, como esta que estaba acá arriba. Por lo tanto, lo que me interesa es el flujo ahora es área por B normal. ¿Por qué? Porque solo me interesa la que provoca transporte de fluido a través de la superficie. ¿Está? Entonces, ¿cómo calculo el B normal? Y es fácil, es B
y lo divido por su módulo. Y esto, lo que quiero yo integrar, es decir, contar para todos los elementos de esta superficie, es el flujo. Y el flujo total, ¿sí?, es la suma de los flujos sobre cada porción de superficie. ¿Cómo se interpreta esto en nuestro ejemplo? Bueno, si yo tengo una pileta y estoy llenando con caños de agua, tiro varias mangueras, el flujo total de agua, el caudal total de agua, es la suma de los caudales por cada una de las mangueras. O, si lo que tengo es flujo de personas hacia una habitación, el flujo total de las personas que entran y que salen de la habitación es la suma del flujo que haya en la primera puerta, más el flujo que haya en la segunda puerta, así sumando todas las puertas por las cuales la gente puede entrar o salir a la habitación. Tomando esa metáfora, esta suma, entonces, la voy a escribir como suma, ahora adoptando flujo igual suma de flujos, desde el primer parche hasta el último parche, n desde k igual 1 hasta n, y ahora este flujo dijimos que lo podíamos aproximar por esta fórmula, es decir, la voy a escribir así, f evaluada en la superficie. ¿Cómo hacemos para evaluar f en la superficie? Lo evaluamos en la parametrización. Producto punto, el vector n, también evaluado en algún punto del parche que está acá, por delta S. Pero nosotros ya teníamos esto que está acá, lo voy a escribir acá, a ver si puedo escribirlo un poco más abajo. Miremos un poco esta suma desde el primero hasta el último de los fragmentos, de las porciones en que yo escribí la superficie, el campo evaluado en la parametrización, acá tengo que elegir puntos dentro de cada rectangulito. Producto punto, dijimos que el vector normal lo íbamos a obtener así, entonces producto punto n evaluado en el punto u sub i, b sub i, b sub i, de cada uno de estos, un punto donde yo evalúo en cada uno de estos parches, dividido el módulo de n, de u sub i, b sub i, diferencial, delta de área en el plano V. Todo esto ya lo hicimos en la clase pasada para integrales de superficie. Ahora, lo que nosotros estamos integrando formalmente es esto, y por lo tanto, si cuando yo tomo el límite para el número de parches tendiendo a infinito, de tal modo que todos los delta U y todos los delta V tiendan a 0, si este límite existe, con independencia de cómo particiono yo la región, acá arriba, y con independencia de dónde evalúo el campo y el normal, todo esto diremos que tiende a una integral en la superficie S, vamos a ponerle nombre a esto acá, de el campo producto punto, el normal dividido el módulo del normal, diferencial de, esto perdón, me confundí acá, es delta S, esto es delta S, diferencial de superficie. Esta expresión que está acá, recordando que módulo del normal sobre módulo del normal es n, la vamos a escribir de una manera más sencilla, de esta manera. Vamos a escribir esto que está acá, y vamos a escribir f punto n minúscula, normal unitario, diferencial de s, y vamos a utilizar esta notación para referirnos a una integral donde lo que estamos integrando, acumulando, es la componente normal
del campo F. Recordemos de dónde venía. Venía de acá. Que acá lo que me interesa a mí para calcular el transporte de fluido a través de una superficie es sumar, integrar, no esta componente, sino la componente normal del campo de velocidades. Entonces ahora, esto que está acá, lo vamos a llamar integral de flujo, o también lo vamos a llamar integral de superficie de un campo vectorial. Estas dos formas de nombrarlo son las que vamos a utilizar. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula disponiendo de una parametrización R de V. ¿Sí? Una vez que tengo la parametrización R de V con V en una región del plano V, yo voy a calcular el normal, derivada de R con respecto a U, cruz, derivada de R con respecto a B, calculo el normal. Y Diego, hay un cuadradito tapando una pantalla. es la señal que me falta, que me quedé sin tiempo. En 10 minutos terminamos. Entonces, esto que está acá, lo que hago es calcular una integral. El campo lo evalúo en la parametrización. Producto punto el normal dividido el módulo del normal. El diferencial de S, recordemos de la clase pasada, que es módulo del normal diferencial de área en V, o sea que me queda módulo del normal diferencial de área. Esta integral es una integral doble en el plano V, y esta integral es una integral en la superficie, en el espacio X y Z. Cancelo esto y me queda la manera de calcular una integral de superficie mediante una integral doble. Para que todo esto no quede así en la nada, vamos a hacer un cálculo. Vamos a ver cómo se calcula esto, este flujo, cómo se calcula mediante esta integral. Y vamos a dar un ejemplo. El campo es el campo X y Z, es un campo radial, todas las flechas salen del origen, entonces estamos en el espacio, y el campo tiene todas flechas que se escapan del origen. Radiales. ¿Está? El campo F. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el flujo a través de la esfera? Vamos a simplificar este problema. Vamos a calcular el flujo de este campo, X y 0, y el flujo a través del cilindro, X cuadrado más Y cuadrado, igual a 4 para Z entre 1 y 3. ¿No? Este cilindro que está acá lo voy a dibujar. Entonces, cilindro de radio 2 de eje Z entre 1 y 3. Entonces, 1, 2, 1, 2. Acá tengo una porción de cilindro y otra porción de cilindro. Dibujé la parte del primer octante, ahora completo, tratando de hacer una figura un poco más linda. Ahí. Tengo un cilindro, una superficie cilíndrica. Esto es el eje, el plano del espacio, X y Z. Y ahora voy a calcular el flujo del campo X y 0 a través de este cilindro. Parametrizo el cilindro. R de UV igual a 2 coseno de U, 2 seno de UV, donde U varía entre 0 y 2pi, y B, que es Z, varía entre 1 y 3. Entonces ahora, como me dice, bueno, tengo que calcular normal, para lo cual derivo y calculo el producto cruz, y
JK, derivo esto que está acá, derivada de 2 coseno de U es menos 2 seno de U, derivada de 2 seno de U, 2 coseno de U, derivada de B con respecto a U, 0, ahora derivo con respecto a B, 0, 0, 1, y me queda el vector normal que es I, 2 coseno de U, J menos, más, menos J con menos 2 seno de U, 2 seno de U, y K me queda 0. Este es el vector normal. Me interesa realizar este cálculo aquí, por lo tanto, tendré que calcular para calcular la integral de flujo del campo diferencial de superficie a lo largo de la superficie gamma, que es el lateral del cilindro, calcularé esta integral que está acá, que me dice que es la integral de el campo evaluado en la parametrización, esta que está acá. No me confundo la parametrización con el vector normal, entonces tengo que hacer la integral de x, que es 2 coseno de u, y, que es 2 seno de u, 0, producto punto, n, producto punto, 2 coseno de u, 2 seno de u, 0, que de casualidad quedaron iguales, diferencial de área en el plano V, en la región del plano V, dada por estas dos desigualdades. Podemos graficar acá la región del plano V, U va de 0 a 2pi, entonces esto es 2pi, B va de 1 a 3, 1 a 3, y acá tengo, esto es el rectángulo en el plano V. Y ahora hago el producto punto, 2 coseno de u por 2 coseno de u, 4 coseno cuadrado de u, 2 seno de u por 2 seno de u, 4 seno cuadrado de u, integral doble en la región R de V, diferencial de área. Esto es 4 veces integral doble de 4 diferencial de área R de V. Esto es 4 por la integral doble del diferencial de área R de V, que es el área de este rectángulo que está acá, base 2pi, altura 2 unidades, y directamente puedo escribir 4 por base por altura, y me queda 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, pi sería unidades de flujo. Si este campo representa, si este campo, este que está acá, representa un campo de velocidades, y esto fuera una situación física, x y z son ejes reales, entonces el flujo de velocidades de masa dada por la velocidad dada por este campo a través de esta superficie es de 16 pi metros cúbicos por segundo de agua, si es agua, por ejemplo, a través de la zona lateral del cilindro. ¿Sí? Pueden luego... Entonces, resumen, ¿qué hicimos? Lo que hicimos hasta ahora fue tomar un ejemplo, una manera particular de hacer integrales de superficie como en la clase pasada, pero ahora estas integrales de superficie lo que estoy integrando es una función escalar obtenida haciendo el producto punto entre un campo y un vector normal a una superficie. Esta función escalar me da la componente normal del campo normal a la superficie. Esto me permite calcular flujos de campos. Van a ver en electricidad, en magnetismo y en hidráulica que estos flujos son muy importantes. Entonces, ahora hemos hecho un cálculo para lo cual, para calcular el flujo de un campo a través de una superficie cilíndrica, lo que hicimos fue parametrizar el cilindro. Con la parametrización hallamos el vector normal, evaluamos el campo en la parametrización,
el campo x y 0 lo evaluamos en la parametrización esta que está acá, es decir, donde dice x hay que poner 2 coseno de u, donde dice y hay que poner 2 seno de u, y donde dice, bueno, acá dice 0, hay que poner 0, y luego lo multiplicamos producto punto por el normal. Acá está el normal, y luego diferencial de área. Finalmente, esta integral me quedó tan sencilla que me quedó 4 veces el área de un rectángulo. ¿Cuál rectángulo? Este, que es el dominio de mi problema. Bueno, paramos acá. ¿Algún comentario? ¿O quedaron medio fusilados? ¿Cómo andan?